Hoy vamos a hablar sobre el ciclo de la urea. Entonces, empecemos el ciclo de la urea. La urea, ¿cierto? Su nombre técnico o su nombre químico, diaminometanol. Ese sería su nombre técnico. Su estructura, su molécula es muy parecida a la de los aldehídos o forma de aldehídos, pero la diferencia en esta es que presenta dos grupos aminos. Entonces, esa es una de sus características o su diferencia, porque presenta dos grupos amino. Esta sería la estructura de la urea. Bien, esa urea es menos tóxica que el amoníaco directo o que el ácido úrico. Y pues procede ¿de dónde procede? ¿De dónde viene esa urea? Entonces procede de la degradación de los aminoácidos, ¿cierto? Proteicos, aminoácidos proteicos. Esa urea proviene de allá. ¿Qué pasa con esa urea? Es bastante soluble en agua, ¿cierto? Y es producida por organismos urotélicos. ¿Cómo así urotélicos? Son aquellos que pueden excretar esos componentes nitrogenados como la urea, por ejemplo nosotros, los mamíferos. Entonces, ¿dónde va a ser producida? Entonces la vamos en el hepatocito, el órgano, el hígado. En las células del hígado podemos producir esa urea. Bien. ¿Qué pasa con esa urea cuando nosotros producimos o tenemos ese producto? Entonces, lo podemos obtener de dos. Se puede obtener de dos partes. Proviene de dos partes. Uno sería el músculo, ¿cierto? Y en ese músculo, pues generalmente él va a necesitar energía. Los músculos necesitan energía para cumplir con sus funciones, como la contracción, la relajación, etc. Entonces, ¿de dónde proviene esa energía? Generalmente los músculos se realiza por medio de una fermentación láctica. En el músculo, por ejemplo, tenemos la alanina, que puede ser convertida a glucosa y obtener ese tipo de energía. Pero ahorita no vamos a tocar el tema de fermentación láctica, sino lo que nos interesa, que es qué pasa con la urea que se produce en el músculo. Entonces tenemos el grupo, ¿cierto? El grupo amonio producido, y ese grupo se va a unir o necesita de la alanina que tiene el músculo. ¿Para qué? Para que sea transportada al hepatocito para producir urea. ¿En qué? En el ciclo de la urea. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a producir? ¿Hacia dónde se dirige? Va hacia los riñones, donde ocurre un proceso de filtración y esa urea se excreta a través de la orina. Bien. ¿Cuál sería la otra parte donde podemos encontrar el grupo amonio o amoníaco? Entonces tenemos
los órganos o los diferentes órganos, ¿cierto? Donde vamos a encontrar, esa sería otra manera donde vamos a encontrar el grupo amoníaco. ¿Y qué pasa? Él necesita integrarse, él se integra a otro aminoácido que se encuentra en los diferentes órganos llamado glutamina. ¿Qué pasa con esa glutamina? Esa glutamina va hacia el hígado, al hepatocito, y nos ayuda con la transportación, ¿cierto? A transportar ese grupo amonio o amoníaco. Bien, existen otros tipos de excreción de este grupo amoníaco directamente, no necesariamente como nosotros los mamíferos, que somos llamados urotélicos, que podemos excretar la urea, sino existen unos que la excreción es directa en forma de amoníaco o amonio, que ocurre en algunos organismos, como generalmente los peces. Bien, con esto, entrando en materia de dónde va o de dónde proviene ese grupo, vamos a entrar a la parte del ciclo de la urea, que es parte fundamental para poder entender ese proceso. Entonces, ¿dónde va a ocurrir o dónde comienza ese ciclo? Entonces, comienza en la matriz mitocondrial. Bien, ¿qué pasa? Nosotros tenemos como primer paso, ¿cierto? Una introducción. De la introducción vamos a colocar o a introducir el primer grupo amino del ciclo. Acuérdense que tiene dos grupos aminos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es integrarlo al ciclo para empezar a cumplir con la función del ciclo de la urea. ¿Qué pasa con este amino? Ese grupo necesita, ¿cierto? Necesita 2 ATPs. Él va a necesitar 2 ATPs y me va a liberar ADP más un fósforo inorgánico. ¿Cómo lo hace? ¿O con qué ayuda? ¿O qué necesita ese grupo para poder entrar al ciclo? Necesita de una enzima, ¿cierto? Muy importante para poder realizar ese ciclo. ¿Qué más necesita? Vamos a utilizar un CO2. Bien. Entonces, llegamos hasta el punto donde tenemos la introducción del primer grupo amino al ciclo. Vamos a entrar al ciclo, necesitamos ese grupo más un CO2 y la introducción de 2 moléculas de ATP para que nos van a liberar un ADP más un fósforo inorgánico. Después, entonces, ¿qué vamos a obtener? Entonces, nos queda carbamoil, ¿cierto? Fosfato. ¿Qué necesitamos para que se realice ese carbamoil fosfato? Una enzima. ¿Cuál enzima? Carbamoil fosfato sintetasa. Carbamoil fosfato sintetasa. Esa sería la enzima que nosotros necesitamos para poder introducir ese carbamoil fosfato sintetasa al ciclo. Cuando entra ese carbamoil fosfato, con la ayuda del carbamoil fosfato sintetasa, vamos a producir un fosfato inorgánico. ¿Qué pasa? ¿A dónde entra o qué produce o cómo entra al ciclo? Entonces tenemos acá la ornitina
ornitina, ¿cierto? Que con la ayuda de una enzima, acá ya entra el carbamoil fosfato, que con la ayuda de una enzima que se llama ornitina transcarboxilasa, vamos a obtener citrulina. Listo. Y entra el grupo. En este momento está el grupo. Vamos a hacer una separación acá. Y decimos que esta es parte mitocondria. Y acá citosol. Bien. ¿Qué pasa? Esa citrulina, ¿cierto? Necesita salir. Ella sale. Y necesita de una enzima que se llama arginosuccinato sintetasa. Arginosuccinato sintetasa. ¿Para qué necesita esa enzima? Para utilizarla y obtener otro producto que se llama arginosuccinato. Arginosuccinato. Este sería el producto que vamos a obtener en el citosol. ¿Qué pasa y qué necesitamos en este paso de la citrulina que se encuentran en la mitocondria y que va a pasar al citosol, ¿cierto? Entonces acá entra el aspartato más un ATP. Entra el ciclo. ¿Qué se va a obtener? Vamos a obtener AMP más un fosfato inorgánico. Y en este punto B es donde se introduce el segundo grupo amino. Muy importante porque en este paso es donde se introduce el segundo grupo amino. ¿Qué pasa con esa arginosuccinato? Necesitamos convertirla, ¿cierto?, a arginina, y lo hacemos con la ayuda de una enzima que se llama arginina liasa. En este paso sale una molécula de fumarato que irá, acuérdense que el fumarato es parte fundamental y puede pasar a la mitocondria y entrar o ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, esa arginina necesitamos que vuelva a entrar nuevamente a la mitocondria en forma de ornitina y necesitamos hacerlo por medio de una enzima que se llama arginasa. ¿Qué entra acá? Una molécula de agua, ¿cierto? Y sale urea, para así ser excretada por el organismo. Ese sería el ciclo de la urea, muchachos, y lo que ocurriría en el hepatocito, dentro de la célula, en la parte de la mitocondria, en la parte del citosol, y las enzimas que actúan para poder degradar esos grupos y poder obtener la urea. Hasta acá, muchachos, que tengan buen día. Hasta luego.